todos. Aquí llega gente despierta que despierta a otra gente. Claudia Álamo, Patricio Fernández y Rafael Gumucio observan y analizan el país y el mundo en una conversación sin concesiones. La actualidad y sus protagonistas. Aquí todo parte desde cero. Muy buenos días, 8:01 de la mañana de este día, martes 17 de noviembre. Muy buenos días, don Pato Fernández. Buenos días, Rafa Gumucio. Buenos días. Muy buenos días, Claudita. Estamos resfriaditos. Sí, ¿tú también? Sí. Estamos todos así. Pero... Ay, qué bueno. Sí, tú también. Ay, pues, qué bueno que yo también. Qué bueno el audífono cuando uno y sobre está... todo cuando uno siente que los oídos qué no... rico el audífono. Sí. No me dan ganas de no... Santiago, la mínima de 13 grados. Este fue el estudio meteorológico de Rafael. Y dice Rafael que vamos a llegar a 23 grados la máxima. Sí, con suerte. Con suerte. ¿Por qué, don ¿Cómo Rafael, llegaste estaríamos... a ese...? Cuéntanos un poquito el proceso de análisis que El tú hiciste. anticiclón y la vaguada costera se confabulan para que no... Oye, la vaguada ha estado bien intensa, bien pesada la vaguada. Está bien vaguada. Está bien aguada. Agua. Es día de Santa Isabel de Hungría. ¡Oh, mi mamá! Oh, ya. Ay, salud. O sea, muchos una saludos santa. a la tía Isabel. Realmente una santa. Antes yo creo que era la otra Santa Isabel, pero yo creo que se cambió a la de Hungría. No, yo creo que está de Hungría ya. Yo creo que al principio no era la Hungría, cuando la bautizaron, la bautizaron como Santa Isabel la otra, pero con el tiempo... Tú la acabas de Isabel de cambiar. España. No, porque es húngara. Es húngara. Bueno, vamos con los titulares. Pero no voy a hacer chistes con eso de los húngaros. Vamos con los titulares. Pero bueno, no voy a ¿Sabes los húngaros que son...? un chiste con esa cuestión de cosas de las costumbres húngaras. Ya, 8:02 de la mañana. Amigos de los ajenos. Francia lanzó nuevos ataques aéreos contra ISIS en Siria. El país galo volvió a bombardear la ciudad de Raqqa, feudo del grupo terrorista. Habló también ayer el presidente Hollande frente al Congreso. Vamos a hablar de eso por las declaraciones que hizo. Está tan lindo todo. En el plano nacional, la presidenta Michelle Bachelet defendió el acuerdo transpacífico ante las críticas en medio de su viaje a Filipinas. Y también en el ámbito nacional, 1.482 funcionarios del registro civil sufrirán descuentos este mes. Según las cifras de la Dirección Nacional del Servicio, las horas perdidas suman 32.000. Ayer abrieron el servicio 15 minutos tarde y ya estaba aglomerado. No le gustó a la gente. ¿Ah? Querían hacerlo 1 hora tarde, pero no pudieron porque... No, la gente está indignada. Buena idea ese tipo de protesta. 15 Abrir más tarde. ¿Ah? Pero yo conozco gente que lo hace años. Sí. Los trabajadores retrasaron ayer el inicio de sus funciones y hoy, según anunció la presidenta de la Asociación de Funcionarios, que me imagino que usted ya conoce, la señora Nelly Díaz, van a repetir las protestas. Me está dando pena a mí eso que ya no habláramos de la Nelly Díaz. Y con un total de 70 votos a favor, 4 en contra y 42 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó en general el presupuesto 2016, que considera algo más de 2.500 millones de dólares distribuidos en 51 partidas. Y también en la misma línea, el Ministerio de Hacienda propuso utilizar los fondos regionales del subsidio Espejo del Transantiago para cumplir con la construcción de hospitales. Vamos a hablar un ratito de esta fórmula nueva. Y la Democracia Cristiana evitó comprometer su participación en las primarias presidenciales, esto en medio de una tensión con sus socios y sobre todo con el Partido Socialista, que este fin de semana en su congreso, no sé si es congreso, conclave, cada partido tiene su nombre, habían señalado que había... Creo que es la misma cuestión con té galleta. Encuentro. Ir con té galleta. No. Son buenísimos para las galletas todas esas cuestiones. El dólar alcanzó su máximo histórico de 12 años por la caída del cobre y la situación internacional, llegando así a los 713 pesos. Y a nivel internacional, el primer ministro británico David Cameron prometió que el Reino Unido va a derrotar al terrorismo igual que a Hitler. Y Vladimir Putin afirmó por primera vez que el avión caído en Egipto fue un atentado. En el deporte, esta noche, La Roja quedó concentrada en Montevideo con Alexis Sánchez como la gran duda para el duelo de hoy ante Uruguay. Yo estaba invitando aquí a mi amigo a que hiciéramos alguna salida, No, pero ustedes quieren estar concentrados. Hagamos un asado, pero... ¿No me escuchaste? ¿Cuándo dijiste lo...? No le dije a Rafael se negó completo. No, yo ¿por quiero qué? el partido. ¿Por qué te negaste el asado? Porque yo quiero el partido. ¿Pero cuándo era el partido? Oh, en la noche. ¿Hoy día a la noche? Sí. ¿Hoy día a la noche el partido? Corre, Pato. Hay que hacer un asado. Hacemos un asado, che. Oye, hay otra cosa, una otra noticia que tú no leíste que a mí me tiene muy interesado, no solo por el estatus
concreto que implica, sino por lo que uno debiera deducir de esto más generalmente todavía. Y es que está la delincuencia más baja desde el año 2010. Sí. El dato ese ya es interesante porque el año 2010 asume el gobierno de Sebastián Piñera, que empezó a subir la delincuencia, y es la más baja victimización y la más alta temor. Hace poco tiempo atrás, cuando se estaba llamando a los caceroleos, no había más delincuencia. No, menos. Lo que estaba viendo era sencillamente un clima, y a mí esto me parece súper interesante porque debido a las tecnologías imperantes, a la histeria circundante, etcétera, etcétera, es bien importante. Esto sirve para estar atento a los climas que nos producimos, que es algo que acá hemos hablado muchas veces. Es como de repente el país puede entrar en un clima de no se puede ni salir a la calle porque están robando en todas las esquinas, o el país se está yendo a la ruina porque está todo pésimo, o va a subir la benzina, o va a subir la benzina mañana y no... O va a subir la benzina mañana y ir a comprar porque se va a acabar toda la... No sé, la sensación, el ambiente de catastrofista no necesariamente está siempre acompañado por hechos. Ahora, la pregunta que se hace el ministro Burgos y los especialistas en estos temas de seguridad ciudadana es por qué, si por una parte baja la victimización por robo, el temor es el más alto temor en los últimos 15 años. Son situaciones ambientales. Entonces, lo que dice el ministro Burgos, por ejemplo, es delicado que las personas sigan sintiendo temor. Tiene que ver con los portonazos. Entonces, lo que explicaba también la directora de Paz Ciudadana en una radio amiga es que la gente tiene temor por lo que le ha sucedido a un pariente cercano y por lo que escucha, no porque le haya sucedido a ellos. Claro. Y lo cercano y lo que escucha está como nunca antes, producto de las posibilidades tecnológicas, amplificado. O sea, la capacidad que tiene alguien de que le llegue un cuento, que lo siente incluso muy próximo y que más bien es remoto su origen de una cosa espantosa, es mucho más alta que antes. Sí, entonces hay un tema también de la responsabilidad de la prensa. Por supuesto. Que no se lo preguntamos a Gemma Aguirre el otro día porque somos distraídos, pero hay algo con Chilevisión. De la prensa y de los actores políticos. Pero uno tiene que preguntarse con Chilevisión y el señor Candichuri, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo el señor? Porque no lo hace, no lo hace por... Aguirre salió hace casi un año, ¿no? ¿Cuántas meses? Ya, pero sí, pero esto lleva muchos años en Chilevisión. Fue una línea, sí. Y lo hacen por rating, no lo hacen por responsabilidad social. Y lo hacen o por amor a la verdad, no hacen porque le da rating, está bien, perfecto, todo el mundo tiene derecho a hacer su negocio, si no nadie le va a cuestionar, no tienen por qué dedicarse a hacer información económica o información estadística, pero hay una proporción en que uno tiene que también, o el tío Emilio cuando se va a meter a una balacera, está bien, pero hay que tener cuidado con los climas y con los ambientes porque se inventan, y yo siempre pongo el tema. Ahora, bueno, esto mismo es súper importante en los climas económicos, por ejemplo. No solo económicos y políticos. Convengamos que a mitad de este año, hace solo 2 meses atrás, y se nos olvida, había un clima de que el país estaba cayendo al despeñadero, gente que pedía la renuncia a la presidenta de la República. Fíjate cómo ha cambiado. Son climas políticos que se instalan, y yo me pregunto... A eso me refería, que lo interesante que es ponerle atención a esto, porque y ahí es donde te das cuenta de lo importante que son los datos. Y lo importante que es, porque también los climas se generan como complicidades sin fundamento muchas veces en gritar y dar por cierta una situación. Y por ejemplo, hoy día ya la convicción de que América Latina es un continente que viene, que va a tener problemas económicos, que los commodities están más bajos que nunca y que no se les ve todavía la salida, etcétera, etcétera, hacen pensar que Chile ya no es la perla oscura o el carbón podrido de un continente glamoroso, sino que ya vemos lo contrario. Tú revisas los otros países y hay países entrando en recesión, países que están con los índices mucho más bajos que los nuestros, países que alcanzaron a andar mucho más rápido que nosotros, Colombia, Perú, etcétera. Entonces, de pronto uno no viene mal volver a la calma y ver. Claro, pero a mí me impresiona, para seguir con lo rápido que el gobierno se hace cargo de estos climas y se hace cargo en el sentido no de hacerle caso, digamos. O sea, está bien. Jorge Burgos se pregunta por qué el miedo. Yo le preguntaría, ¿y usted
¿qué ha hecho para esto? Porque si usted tenía los datos de que no hay tal terror, ¿por qué ha hablado? Tenía los datos, la encuesta salió ayer. No, pero ¿por qué ha hablado todo este tiempo como si hubiese terror? Es decir, y porque le servía también a él. Porque hacerse eco de esos ruidos parece rentar en lo inmediato. Claro, pero yo lo encuentro sale muy caro No, pero en este caso el gobierno no la rentabilidad para el gobierno pero para es negativa. Pero el gobierno se sumó también a la cuestión, pues ya en 2 minutos empiezan los analistas políticos de gobierno y de oposición a decir por su cuenta hay que optar por el tema de la delincuencia. Un fiscal especial para tal tema. Y si no hay tema. Vamos con también temas de seguridad en el mundo. Tiene que ver con eso. Porque cuando tú creas un problema, al final, ¿qué hace con ello? En los años 30 se creó el problema judío. Nunca hubo problema judío. Nunca fueron un problema, pero se creó el problema judío. Todos se discutieron a favor o en contra, defendiendo o no, pero se creó un problema. En los años 70 se creó el problema musulmán en Francia. El problema musulmán. ¿Qué problema tenían los musulmanes en Francia? Eran los que limpiaban la caca de los franceses. Y los que hacían el trabajo sucio de los franceses eran útiles, eran necesarios. Había conseguido a más de los que consiguieron. Nunca sobraron realmente. Pero se habló de un tema, de un problema. Este problema se creó y luego ahora ¿cómo lo desarma? Es interesante la pregunta de si la manera, como tú dices, de limpiarle el traste fue una buena política. Bueno. Porque cuando tú ves que por lo menos cuatro de los terroristas son nacidos en Francia, educados en las escuelas francesas, claro, de familia inmigrante, uno se pregunta, bueno, ¿cuál es el nivel de resentimiento, de marginalidad? No, por supuesto, es que es súper importante ese tema. Pero sí. Porque ¿por qué un joven de 20 y tantos años? Pero, Claudia, los mexicanos en Estados Unidos le lavan el trasero a los americanos. Y no van tirándose bombas porque a nadie les dice que son un problema. ¿Me entiendes? Donald Trump. O sea, sí, Donald Trump si llega así, Donald Trump no habla por sí eso solo. Es peligroso, y por eso Donald Trump es un tipo que deberían callarlo o impedirle el seguir hablando en eso, porque es muy peligroso. Sí, por supuesto que no es bonito que los árabes hayan hecho el trabajo sucio de los franceses, pero hacían el trabajo sucio por mucho más plata de lo que ganaban en sus países, y luego sus hijos se educaban y podían llegar a ser parte de la sociedad francesa. Es un trato no muy bonito, pero normal, ecuánime. Igual que pasa con los mexicanos en Estados Unidos, igual que pasa con todos los inmigrantes, con los peruanos en Chile. Pero si tú le dices a esos que son un problema, a los que te están trabajando para ti, a los que están esforzando para ti, le dices que son un problema y que ojalá lo expulsen, pero al mismo tiempo no puedes expulsarlo, porque si lo expulsas te quedas sin el desayuno en la mañana, luego evidentemente los hijos se van a enojar. Ayer estuvo ante el Congreso. Me parece que hizo un discurso muy interesante si uno lo analiza. Y hay una frase que me llamó mucho la atención cuando él dice: esta no es una guerra de civilizaciones, esta es una guerra contra el terrorismo. Esa frase, que es políticamente correcto, yo creo que viene a calmar una sensación de que aquí el mundo musulmán, que estamos hablando de cuántos millones de personas que son musulmanas. 2 millones, no sé, ponle tú, no sé, 2 millones. O sea, no, perdón, 2.000 millones. ¿Te puedo decir que ¿cuánta gente vive en el mundo? No sé. Lo que te puedo decir es que la mayoría de los musulmanes la mayoría de los musulmanes no son árabes. No exactamente. Son árabes. Y 2.500 millones, no estaba tan perdida. 2.500 millones de musulmanes en el mundo. Y la gente en ISI, hay distintas cifras. Hay gente que habla de 35.000, otros de 50.000. Esa es la diferencia entre un punto y un Spengler globo. hablaba que la religión que nos iba a invadir a todos era el budismo mahallánico. Se equivocó. Pero este señor Giddens, que hablaba ayer con Raúl Sor, este sociólogo y destacado sociólogo de la que trabaja en sociólogo de la típica escuela de negocio y de sociología en Londres, donde tú vas a estar ahí paseando por esos jardines. Harvard School of London. Decía ya hace 10 años que el tema que venía estaba gatillado, y hay una discusión sobre el tema, sobre cuánto la globalización iba a generar radicalización en el mundo musulmán. Es que yo creo que y ahí hay una, Claudia, entonces cuando Land dice ayer, esta no es una guerra contra la civilización, yo creo que se hace cargo de lo que empieza a pasar en los colegios. Hay que distinguir dos cosas, creo yo. No soy especialista en el tema, así que puede ser que me equivoque, pero no creo, Rafael. Digo, no veo difícil, dale. Cuando se habla de los musulmanes, se habla de un grupo muy grande. La mayor parte de los musulmanes no son árabes, la mayor parte de los musulmanes viven en Indonesia y en Malasia. Son racialmente distintos. En la India, ¿no? No, pero en Indonesia y en Malasia son el lugar donde hay más población musulmana. Luego viene Pakistán
Y luego vienen los países árabes. Pero decir que no hay un problema árabe es mentir. Decir que no hay un problema con los árabes es mentir. Es decir, ¿pero alguien lo ha dicho? no, te estoy diciendo. Pero cuando se dice musulmán, evidentemente se incluye un grupo muy grande. Claro. Pero decir que no hay un problema con los árabes y que en el fondo son solo un grupo de terroristas árabes no es verdad. Hay problemas con Arabia Saudita, hay problemas con Siria, hay problemas con Irak, hay problemas con el Magreb, o sea, hay problemas con el Libia, hay un problema general con el mundo árabe que yo creo que es una especie de nacionalismo sin nación, que tiene que ver con una nostalgia del imperio pre-otomano, el imperio sí. De los, ¿cómo se llama? Los Omedas. Una pequeña presión, es una nación sin estados. Claro. O sea, que atraviesa fronteras, que está mal claro, dibujada. Es una nostalgia, un nacionalismo imperial. Ellos tienen nostalgia por un imperio perdido muchísimo antes, porque también yo he visto mucha gente que dice, bueno, Europa, Occidente, es verdad, Europa y Occidente Europa y Occidente ha hecho todo tipo de estupidez y de imbecilidad, pero no lo hizo sobre ese mapa. Es decir, lo que había antes de Europa era el Imperio Otomano, es decir, una invasión de un grupo, los turcos, contra estos árabes. O sea, los árabes libres por sí mismos, independientes de sí mismos, no han sido hasta hace muchos siglos, 7 o 8 siglos atrás. Luego no. Ahora, por ejemplo, te pregunto, eso en el marco, pero yo me pregunto, de estos jóvenes terroristas en Francia, para ellos, ¿ese era el sentido más profundo? Ayer cuando Raúl Sol nos decía, mira, hay un componente importante de jóvenes bastante ingenuos que entran a estos grupos y que no tienen mucha idea de a lo que van. O sea, es decir, esos son el caldo de cultivo de la religión. Bueno, y lo que hemos leído, esto seguramente todos nosotros, en los perfiles de estos terroristas, por lo menos los que están muertos, son gente que se crió en las escuelas francesas, en barrios franceses, también en Bélgica, pero en Francia. En Bélgica, también en Francia. Que tenían un problema como de cero sentido, marginado, perdido, sin trabajo. Que el caldo de cultivo yo no sé si tenía que ver con esta mirada. No, sí tiene que ver también. Pero en el caso de estos jóvenes de 20, gente nacida en el año 85. La única ideología intrínsecamente perversa, todas las ideologías tienen cosas malas y cosas buenas, pero la única ideología que es intrínsecamente perversa se llama nacionalismo. El nacionalismo es justamente lo contrario de la religión. Puede usar la máscara de la religión como lo está usando en este momento, pero en el fondo es una especie de nostalgia por una especie de nación. Yo creo en la necesidad de pertenecer. En que el individuo deja sumergido entre una idea de nación que va por encima de la lucha de clase. O sea, aquí no hay explotado ni explotado, sino que somos todos parte de una sola nación, y esa nación siempre tiene algún agravio medieval, puede ser la cruzada, en el caso de los catalanes puede ser la diada, puede ser cualquier cosa de medieval que te hace sentir que tú fuiste ofendido o dolido y que tú tienes que unirte. El fascismo italiano, el nazismo alemán, es la ideología que realmente es perversa en sí. Todas las ideologías pueden llevar a cosas perversas. El comunismo, el liberalismo, todos han llevado a cosas perversas, pero esta ideología es perversa en sí porque se basa en una cosa que se llama el narcisismo colectivo. O sea, el nacionalismo. El nacionalismo lleva al narcisismo colectivo. O sea, el narcisista cree que él es Dios y se mira a sí mismo y se pierde. Pero cuando el narcisismo es colectivo... Pero tú estás diciendo que hay nacionalismo en esta... Hay un nacionalismo panarábico, nostalgia imperial. Evidentemente que eso es lo que hay detrás. Yo creo que mucho más que musulmán. Porque si tú me dices que el problema es la religión musulmana, entonces ¿por qué no en Malasia o en Indonesia se están matando? Esto pasa en un lugar del mundo muy específico, donde por supuesto son musulmanes, son sunitas, y ellos tienen una visión que no es de Estado-nación, pero que tiene que ver con un imperio y con una visión más política. Perdóname, está bien, encuentro que tu análisis... Pero estos terroristas, es que yo me quiero poner el foco ahí, estos terroristas de barrios franceses, con zonas y barrios muy acotados en Bélgica, no tienen nada que ver con ese mundo. Salvo no tienen nada que ver con ese mundo? Salvo que uno de ellos estuvo un año en Siria. El resto no había ido. Está organizado allá, Claudia. No, o sea, no se puede decir que esto sea un grupo de extranjeros que van de turismo. Nadie lo dice. Esto está coordinado desde allá, está financiado desde allá, proviene desde allá y efectivamente cautiva a determinadas almas
que están en el desamparo en el capitalismo. Ese es el punto. Y yo ese punto, de alguna manera, lo empatizo. O sea, el problema pasa cuando la religión pretende gobernar, pretende convertirse en poder político. O sea, ahí entran los problemas. Porque efectivamente, yo creo que hay una manera en que hay un ojo que bastaría que uno lo agudice o lo reoriente para ver que efectivamente en los países nuestros impera el pecado. Por eso es tan importante la frase impera el olvido de Dios mediante absolutamente los bienes materiales. Por eso es tan importante la declaración del presidente. Y la plata es pecado, además. Sí, la plata es pecado. A partir de cierto momento en adelante la plata es un pecado muy grave. Por eso es tan importante, creo yo, la declaración que hace el presidente Hollande. ¿De cuántos millones? Ayer se reúne... Eso es lo que tenemos que calcular. Ya, pero vamos al dato, vamos a los datos duros. El Congreso francés se reúne ayer por tercera vez, extraordinariamente desde 1848. Sí. Lo que sucedió... Lo que dice el presidente Hollande cuando dice esta no es una guerra de civilizaciones, esta es una guerra contra el terrorismo, es que está diciendo esta no es una guerra, esto no es el Islam. Claro, porque no quiere prender la pradera. ¿No? Obvio, y porque quiere separar política de religión. Sí, por eso es tan interesante el punto que hace. Es inútil. Hay verdad y mentira en su declaración. Por eso es interesante su frase. Él tiene suerte de que sea ISIS y que ISIS tiene un estado, o sea, tiene un territorio, pero la verdad es que califato. Pero la verdad es que no es así. La verdad es que también están en Libia, también están en Egipto, también están en varias partes más. Ahora, lo que dice Pato es cierto. Y además fíjate en la reacción que provoca cuando tú hablas si tú generalizas un poco, no, sin generalizar un poco, tú te entusiasmas más de la cuenta en el ataque de ISIS y la gente que se pone capucha en la cabeza reacciona un poco defendiendo. Claro, pero sí. ¿Cómo? No entendí, perdona. Con lo de Charlie Hebdo quedó clarísimo que exactamente que cuando uno defendía a Charlie Hebdo de manera furibunda llegaban. Y el tema después la Universidad Norteamericana, ¿cuáles eran los límites del humor? ¿Cuáles eran los límites de la libertad? La feminista, los veganos, los partidarios de la ecología profunda, los socialistas, toda esa gente que desde hace mucho tiempo encuentra que el humor es terrible, la explotación es terrible, la plata es terrible, las mujeres desnudas son terribles. Esa gente no está solamente allá en el Islam. Los hijos nuestros, mis hijos todavía son chicos, pero los hijos de mucha gente que nosotros conocemos, que se van a vivir al campo, que quieren vivir con una verdura, que ojalá no puedan comer carne, no son islámicos, ni lo van a hacer, ni se van a poner bombas. Pero si tuvieran la posibilidad, si existiera dentro de sus registros, eso es más o menos la traducción de lo que estamos viendo, de gente que se va al campo, que dice que se acabó con... y es razonable, no es totalmente... Pero Claudia, si yo conozco a muchísimos jóvenes que están en la misma. Sí, yo también, juro que también. Sí, por eso digo... Pero no sé si eso tiene que... No sé si viviría feliz arriba de un tanque con una metralleta... no sé. Depende cómo y cuándo. Me parece peligrosa tu afirmación. Con una calabaza. Y me parece peligrosa. A mí no me parece tan descabellado. Vamos a conversar con un analista internacional desde Francia. Él es Florent Sardou. En un minutito. Solo una cosa mientras conectamos con ellos, son 8:23. Vimos a fines de la semana pasada un quiebre en la SOFOFA respecto de qué hacer con la figura del señor Eleodoro Mate. Sí. Si darle una medalla o ponerle una estatua. Claro. Y hoy viene una carta en el Mercurio, muy interesante, del propio Eleodoro Mate, presidente del directorio de la CMPC, empresa que ha sido, ya sabemos, descubierta en una colusión. Él dice en lo fundamental que en la CMPC consideramos de máxima gravedad los hechos relativos a la colusión que nos afectó en nuestra filial, y dicen ellos que CMPC entiende la suspensión decretada por la Comisión de Ética de la SOFOFA como una medida razonable en el contexto en el cual ha sido adoptada. Tenga usted la certeza de que CMPC la acata en forma plena. Importante esta declaración por lo que digo, por este quiebre, el empresariado más duro en la SOFOFA respecto de si sancionar o no al señor Eleodoro Mate. Ahora sí, 8:24, estamos en línea con Florent Sardou, analista internacional, máster en historia contemporánea, trabaja en la Universidad de Toulouse, en Francia, para que nos... Está en Toulouse. Muy buenos días, Florent. Hola, Florent. Hola. Primero quisiera saber cómo se está viviendo el momento. Tú estás en Toulouse, claro, pero cómo se está viviendo en la sociedad francesa, cómo están viviendo este momento allá a 3 o 4 días de ocurrir los hechos. Tú sabes que siempre se mezclan muchos sentimientos. Al principio son cuando tú ves lo que está pasando, cuando tú sabes que tu hermano está en París, tienes que llamarlo inmediatamente. Entonces tiene una mezcla obviamente de miedo y luego de odio, y ahora empieza el mejor proceso, es decir, reflexionar de por qué pasó eso,
cómo concretamente podemos luchar para que no se repita y quién somos nosotros, qué valores tenemos que defender para que finalmente, a pesar de los ataques que estamos sufriendo, que seguramente vamos a seguir sufriendo, podamos seguir en una democracia. Entonces son muchos sentimientos mezclados. Florent, ¿existe también en esa mezcla de sentimientos, junto con el miedo, junto con el sentirse violentado, etcétera, un aire de sentimiento de culpas también por encontrar, o sea, de qué ha hecho Francia para que esto pase? Qué buena pregunta. La culpa yo creo que no la tengo. El sentido de responsabilidad que uno puede tener y que uno tiene que tener como ciudadano es cierto. Es decir, yo como ciudadano tengo el derecho a voto, tengo que votar y tengo que estar seguro que el gobierno que yo elijo realmente defiende mis intereses. Hoy en día yo creo que efectivamente el tema de reflexión para los ciudadanos es profundo. Al final, ¿qué defiende el gobierno? ¿Qué tipo de mundo de sociedad tenemos que defender? Y en realidad yo veo que al final la dificultad de Francia, que ya creo que hay que terminar con un análisis de, entre comillas, de alguna manera excusar o entender que los yihadistas o terroristas pueden ser franceses porque sufren de la pobreza, porque sufren de una desesperanza. Yo creo que hay que terminar ahora con este tipo de análisis, de hacer análisis más profundo. ¿Cuál sería el análisis de tu juicio, Florent Sardó, si no es eso? A mi juicio... ¿Qué explica que 4 de los terroristas sean franceses, se educaron en las escuelas con ustedes? O sea, ¿qué explicación tiene? Yo creo que el problema es mucho más profundo, es decir, que si lo analizamos, es un punto de análisis que reivindico, que no sé si está tan cierta, pero yo creo que los terroristas que están ahora son más bien nihilistas. ¿Son? No tiene mucho que ver, son nihilistas, tiene mucho que ver con nihilismo. De hecho, estoy escribiendo una columna sobre este tema y yo creo que el tema es es decir, que estamos en una sociedad, en Europa, en Chile no sé, aunque vivo con usted, pero de quién somos, dónde vamos, y en realidad no tenemos esperanza, no tenemos fe, ya se perdió la fe en el progreso, que era el fundamento de la sociedad europea. Es decir, tenemos empleo, mejoramos nuestras condiciones de vida materiales, creemos en el proyecto europeo. Hoy, desde la crisis económica que ya sufrimos hace muchos años, tú ves que no solamente la gente de los suburbios empobrecidos de Francia son desesperados, sino que tú ves también la clase media que está desesperada. ¿Tú ves más nihilismo aquí que un rescate de la fe? O sea, que una razón, volver a encontrar una razón de ser. Que efectivamente son gente que va más allá que eso. Son gente que prenden el pretexto de la fe para justificar su acto, pero si tú ves en el fondo, son gente que no creen en nada, son tan desesperados que al final ni siquiera creen en la vida que está acá, creen solamente que la única esperanza para ellos sería vivir en la muerte. Entonces tú ves el nivel que estamos enfrentando. Tengo perfil de gente que al final, porque este mundo, así lo piensan, como el mundo de hoy, no le permite creer o no le da esperanza de que en algo, en un mejoramiento, se refugian en la esperanza total. Estamos bien cerca del nihilismo, y bueno, no soy para nada un gran intelectual, pero yo recomiendo que en estos momentos tendríamos que leer más, de nuevo, a autores como Turgenev, como Dostoyevsky, que hablan del nihilismo en sus personajes, como en los hermanos Karamazov, por ejemplo. Hay muchas cosas en común con el actuar de estos terroristas islamistas. O la gente secreta de también. Oye, Florent, ¿y a quién le declaró la guerra? O sea, a ver, para partirlo antes, ¿los franceses están en estado de guerra después de que Hollande le declara la guerra a este mundo? ¿Se sienten ustedes que están efectivamente en una guerra o es más bien un discurso que una sensación real? Yo creo que por ahora es más bien un discurso, porque la guerra concretamente el presidente Hollande quiere hacerla o pretende hacerla en Siria, en Irak. Yo creo que no es la solución, por lo menos no es la única solución por ningún motivo. Y hoy en día que vemos, estamos efectivamente con muchos militares en la calle, con mucha policía, con anuncios que se van a mantener un estado de emergencia que profundamente es un estado que vulnera el Estado democrático, que va a seguir vigente por 3 meses. Esos son los hechos que
que no permiten entender que no estamos viviendo un mundo de democracia normal. Ok, pero a ver, el presidente Hollande dice esto, estado de emergencia por 3 meses más. Ojalá poderes especiales, dice él en la Constitución, para poder tener espacio para actuar e insiste y subraya, Francia está en guerra. Estos 3, digamos, grandes conceptos del discurso de Hollande, muy grueso, ¿te parece a ti que vulneran la democracia de la República o es lo que había que hacer? Sí, tienen el potencial efectivamente de vulnerar la democracia, tiene el potencial de transformar medidas excepcionales en medidas permanentes, y tú sabes perfectamente, es difícil decirlo, y por eso que siempre tenemos que reflexionar, los ciudadanos tenemos que tomar nuestro destino en mano y participar de este debate para saber realmente qué queremos a todo costo nuestra protección, entonces avalamos este tipo de medidas para que sean permanentes, o al contrario decimos no. El mismo discurso, pero no hay que perder de vista este discurso. Si finalmente transformamos, provocamos una evolución en nuestra democracia hacia un Estado autoritario, entonces, de alguna manera, participamos de combate de los terroristas que ellos mismos dicen queremos deslegitimar la democracia. Entonces, si nosotros mismos transformamos nuestra democracia en algo autoritario, participamos de esta deslegitimación. Claro, pero ¿qué camino hacer? Florent, ¿qué otro camino le existe después de los atentados del viernes? Por eso que yo reflexiono y efectivamente no tengo la solución. Yo creo que hoy en día, por supuesto, todos los franceses van a querer más seguridad, van a querer buscar la tranquilidad, pero también yo creo que los franceses tienen que estar claros, porque el gobierno francés tiene que saber, tiene que convencer a los otros que el problema que tenemos en Francia es un problema que no es Francia. Francia, efectivamente, por muchas razones, es la prioridad de los socialistas en este minuto, pero el blanco es Europa en general. Hoy ya dijeron que iban ahora tenemos que encontrar una solución global. Claro, tenemos que encontrar una solución global. Y, por ejemplo, te decía que buscar una solución global requiere la cooperación reforzada con nuestros socios europeos y, de alguna forma, quizá aprovechar de buscar esta cooperación para fortalecer, volver a poner en la mira de todos el proyecto europeo. Francia, los europeos, los ciudadanos, sufren mucho, entran a la desesperanza porque no ven mucho horizonte. No saben en qué creer, en quién creer. Un proyecto europeo puede ser un motivo de creer. Florent Sardou, cientista político francés. Quizás el problema, yo he estado toda esta noche pensando de manera... quizás el problema es la dependencia del petróleo, porque estas cosas pasan en África todo el día, es decir, todo lo que está pasando en Siria y en el Medio Oriente está pasando en África y a nadie le importa, porque como no hay petróleo, nos da lo mismo, que estén los de Congo matándose con los de Centro África. Hay una matanza en Kenia de 158 muertos. Y nos da lo mismo. Si todos estos países, si Irak, todo eso, no tuvieran petróleo, ¿no daría lo mismo si se mataran o no? Por supuesto, puesto que la decisión es muy global, es decir, que efectivamente tenemos que pensar también qué tipo de modelo queremos para nuestras sociedades. Efectivamente, sí tenemos que, si nos interesamos en estos países como el Medio Oriente, solamente porque tienen petróleo, solamente para proteger nuestra seguridad, sin importar, digamos, el bienestar de la población que están allá, efectivamente estamos cometiendo un error tremendo, y por supuesto que a lo largo de la historia demuestra que Europa tiene una responsabilidad, no una culpa creo, pero una responsabilidad tremenda en los acontecimientos que estamos sufriendo hoy. Florent, la reacción de los franceses con el mundo musulmán con que conviven, con los árabes, ha sido fuerte y notoria. Aparecieron las noticias de algunos rayados en determinadas mezquitas, qué sé yo, pero ¿tú lo notas? ¿Se vive con una mayor sospecha? ¿Se mira distinto ahora a los árabes que pasan por el lado? Sí, veo una tensión, obviamente, entre las distintas comunidades, pero te voy a decir una cosa, y yo creo que por ahora, una vez más por ahora, hubiera podido imaginar que las reacciones, la violencia se hubiera sido mucho más mayor. Por el momento encuentro que hay una relativa tranquilidad dentro de todo en la sociedad francesa, y por ahora es una muy buena noticia para poder enfrentar el problema a largo plazo, pero sí, hay tensiones, obviamente. Bueno, Florent, muchas gracias por este contacto telefónico. Seguiremos al habla muy probablemente. Chao, Florent, gracias. Muchas gracias. Gracias a ti. 8:34 de la mañana. Hay una cosa que yo no entiendo, eso sí, de los islamitas. Esta promesa que tienen de que van a encontrarse con 72 vírgenes, ¿no es terrible? ¿Tú has estado con alguna virgen? O sea...
Es muy difícil, escucho que... Si es que tú le tienes... ¿Cómo? O sea, si soy la mitad que me prometen 72 vírgenes en el cielo, yo prefiero tener una pornostar que 72 vírgenes. Pero tú sabes que lo más caro que hay es las vírgenes, ¿eh? Pero no son muy... Si es que tú la quieres atender y la quieres cuidar, no. Si Pero tú la quieres sencillamente abusar... Pero imagínate el infierno, llegar al cielo y tener a 72 vírgenes que satisfacer. Y es que no las tienes que satisfacer. No, que están ahí. Te tienen ellas que satisfacer. Pero no saben qué hacer. Dicen, ay, no sé, me duele. Ay, no, pero ¿cómo esto? Ay, no, encuentro que esa parte de la edad no la entiendo nada. 8:35. ¿A algunos hombres les gusta eso, Rafael? Cuando realizas un descubrimiento, creces. Es una sofisticación. Cuando realizas un descubrimiento, creces. Posgrados Universidad Mayor abre su proceso de postulación al doctorado en Genómica Integrativa. Admisión 2016. Solicita información en unmayor.cl/posgrado mayor. ¿Estás cansado de usar lentes? Hoy dejarlos no cuesta nada. Instituto Oftalmológico Fulvisión tiene la más avanzada tecnología única en Chile. Miopía, hipermetropía, astigmatismo, presbicia, queratocono, cataratas. Llama al 23-223-9000, 23-223-9000 o visita www.iofb.cl. Tus ojos, nuestro compromiso. Si eres los que ven oportunidades donde otros no la ven, bienvenido a Corbanca. Cuenta con financiamiento, leasing, factoring y comercio exterior. Corbanca, un banco que se mueve contigo. Y algunos van más lejos desafiando sus límites, su propio equilibrio, y con ello consiguen lo inalcanzable. Si es lo que te mueve, necesitas entonces a tu partner perfecto. All New Mazda 2, desafía lo convencional. Infórmate y descúbrelo en mazda.cl/drive2be. Alfredo Jocelyn Holt, historiador, panelista de este programa, en segundos aquí en Desde Cero. Y una información breve. Los funcionarios del registro civil volvieron a retrasar la apertura de sus oficinas. Yo creo que la ira ciudadana está se malacostumbraron acercándose. A levantarse tarde, ¿no? Sí. Tiene razón. Sí, les da fiaca. Después de cuántos días estuvieron haciendo la vida del oso. Claro. No pueden volver de golpe y porrazo a las 7 de la mañana. Sí, es verdad. 8:32 del 17. Vamos y volvemos. En Radio Cero, Desde Cero. Cuando Steve Jobs consiguió entender a los usuarios mejor que ellos mismos, transformó para siempre el concepto de innovación. Cuando te especializas, creces. Posgrados de Universidad Mayor. Más de 150 programas de doctorado, magíster, postítulos y diplomados. Para más información ingresa a unmayor.cl/posgrado mayor. Universidad Mayor. Para espíritus emprendedores. En Radio Cero son las 8:38 minutos. ¿Tu semblante y tu mirada demuestran el pasar de los años? ¡Mejórala! Instituto Oftalmológico Fulvisión, conformado por un equipo de oftalmólogo y cirujano plástico, fusión innovadora y única en Chile, te dará la mejor alternativa para rejuvenecer tu expresión. Cirugía de párpados, toxina botulínica y rellenos faciales con ácido hialurónico. Llámanos al 23-223-9000 o visítanos en iofbcorta.cl. Instituto Oftalmológico Fulvisión. Levanta tu mirada. Ay, cómo no te vi antes y siempre estuviste ahí. Lo mejor que me podía pasar. Ahora todo va a ser distinto. Imagino todo lo que vamos a hacer. Navidad, fin de año, vacaciones. Será inolvidable. Porque no sabes lo que tienes hasta que lo usas. En diciembre, aprovecha hasta 12 cuotas sin interés, pagando con tus tarjetas de crédito Corbanca en todos los comercios de Chile. Corbanca, el banco oficial de la selección. Más información de esta promoción en www.corbanca.cl. Cualquiera puede tomar una foto. Pero si no vas por ella, si no te ensucias las manos, si no te rompes las rodillas y no te arriesgas para capturar ese momento único, este auto no es para ti. All New Mazda 2. Desafía lo convencional. Infórmate y descúbrelo en mazda.cl/drive2be. Mazda. Respalda y garantiza Derco. Cyber Monday se vive en falabella.com. Todo lo que quieres, encuéntralo en un solo lugar y con los mejores descuentos en electro, deco, vestuario, juguetes y más. Este 16, 17 y 18 de noviembre, disfruta los descuentos más increíbles del año comprando online. Cyber Monday se vive en falabella.com. En Radio Cero, Desde Cero. 8:39 de la mañana, Alfredo Jocelyn Holt, mucho gusto, te recibimos aquí en el día después de la muerte de Firulete.
que... Muy buenos días. Fue un hito importante en el humorismo. Pero la Claudia te acaba de mencionar de que las nuevas generaciones no... Yo me imagino que no lo ubican. Es portada del diario La Cuarta, y me imagino... Yo no sé si toda la gente conoce a Firulete. Yo creo que la nueva generación. Ahora somos un país de viejos, entonces probablemente... Yo creo que era Jorge Burgo. Sí, se parece mucho. Se parece mucho. Oye, Nunca había dado cuenta quizás le estamos dando mucha vuelta, pero volvamos a Francia. Tengo una arista para plantearte con esto. La historia de la fe ha sido pacífica. La fe ha servido para apaciguar las almas humanas. No, bueno, es un laico preguntándole a otro laico en estas materias, no. Pero no, pero ustedes son la prueba exacta de que sí. Salió la última portada de Charlie Hebdo. Dice, ellos tienen las armas, dice, nosotros tenemos el champán. Y salen... Se nota que les hizo efecto el atentado, porque se les hizo tirar la más frontal. Sí, más miedo. De miedo. Pero volviendo a la pregunta de Pato, la razón también puede ser muy mortal. Y puede ser, ¿cómo se llama? Generar monstruos. Y puede generar monstruos. Y por lo tanto, tampoco eso. Es decir, todas estas cosas se tienen que, de alguna manera, moderar. Es una de las cosas que más me ha llamado la atención. Lo que decía este señor Florent. Sí. Que, es decir, de que la reacción pudo haber sido sorprendentemente, uno podría haber pensado que fuera mucho más dura por el otro lado, pero al mismo tiempo estamos hablando de guerra y estamos hablando de estados de excepción y que pueden cuestionar nuestra institucionalidad actual y todo el asunto. Entonces también todo eso es muy complicado. Uno de los problemas que a mí me llama la atención es que yo creo que todos nos ponemos en la situación, porque lo hemos estado, ¿no es cierto?, expuesto a ser blanco de alguna manera, porque estar en un restaurante o ir a un... Lo que no hemos estado expuestos a ser negros. No, nos hemos estado expuestos a ser negros, no para nada. Pero también creo que, y entonces uno empatiza por esa vía, y entonces dice, bueno, esto lo podría haber ocurrido a uno o a alguien que uno quiere, y esto podría uno haber estado en esa situación. Entonces, somos París, somos Charlie Hebdo, etcétera. Pero al mismo tiempo yo creo que hay otra manera que quizás mirarlo, y es que nosotros también podríamos estar es decir, nosotros alimentamos a veces odios y fobias, que podríamos estar en el otro rol, en el rol del victimario. Y entonces ese potencial creo que uno lo tiene y uno lo debe reflexionar un poco. Pero lo aterriza pensando en qué, Alfredo. Lo aterrizas acá. No, en cualquier circunstancia. Yo creo que esto ya es universal, ¿no? Sí. Está muy interconectado. Y uno tiene eso, tiene esas atracciones, tiene esos impulsos, y entonces lo que es fundamental ahí, y uno se sorprende positivamente, de que uno se espanta ante sí mismo, de que uno tiene esa capacidad. Una cosa es entonces, a mí me parece que eso es bien importante. Una cosa es la discriminación, que es como el lado feo de los seres humanos, parte, digamos, de nuestras multitudes interiores, pero otra cosa es desconfiar y sentir que el otro es tu enemigo. Es decir, las corrientes migratorias son un problema en el mundo, no es un problema solamente en Europa. En Chile tenemos también una población migratoria enorme. Ha aumentado, claro. Porque este es un país que ha tenido poca migración en el siglo XX, muy baja. Entonces no estábamos acostumbrados. Sí. Y entonces eso ha sido positivo. Entonces ahí pueden haber ajustes. Pero yo no estaba pensando únicamente, ¿cómo se llama?, el odio que podríamos sentir frente al diferente, frente al otro, ¿no? Sino que también lo que me ha llamado mucho la atención en todo esto es cómo administramos nuestras emociones. He notado, por ejemplo, gente que muestra una cierta indiferencia. Hay otras personas, me llamó mucha atención, me comentaron que las redes sociales, la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, es mi mundo, pero a mí... No tenía idea. Es un mundo real y novelesco. Es un mundo bárbaro. Bueno, pero es mi mundo, ¿qué le vamos a hacer? Yo no tengo acceso a ciertos tipos de Facebook y demás, pero me comentan que dicen, bueno, pero ¿qué tanto problema con los parisinos y los franceses, cuando en realidad, ¿no es cierto?, la gente no muestra, deberíamos tener mucho más preocupación por los sirios y por los, ¿cómo se llama?, y por los mapuches. Eso es mezclar peras con manzanas. Si fuéramos
químico, en esa facultad esos alumnos fueran de química, estarían juntando elementos que producirían pequeñas explosiones permanentemente. Entonces, es decir, mezclan cosas y hay una cierta relativización. Es decir, otra manera, Susan Sontag tiene un libro muy notable sobre el dolor de los otros y cómo nosotros administramos las emociones en esos casos. Esta actitud, muy bueno es tu punto, fíjate. Cool, porque tenemos que ser cool frente. ¿Cómo se puede ser cool frente a esto? He visto rareza en el mundo palestino, que Ese los dolor encuentro de la delirantes, fotografía, ¿no? que ponen, no podemos entender cómo la moneda solidariza y pone los colores de la bandera francesa, cuando en Chile vive la comunidad palestina más grande del mundo, y aquí nunca se ha puesto se ha coloreado la moneda con los colores de Palestina. O sea, la necesidad de llevar a su propio caudal, creo que es una falta total de empatía. Es total de empatía, porque por supuesto que cuando eso ocurre con lo... Soy de descendencia palestina, pero me agrede. Y hay otras maneras de ponerlo, de decir lo mismo. Es decir, efectivamente, creo que deberíamos tener, como se llama, empatía frente al tema palestino, y con mayor razón, si hay una comunidad de esta naturaleza en Chile, por supuesto. Pero hay que medirlo, hay que saber decir. Entonces, ahí es donde las redes sociales no ayudan en nada, porque tenemos una extraordinaria capacidad de decir inmediatamente y producir un efecto. Cuando en realidad, cuando uno debería reflexionar un poquitito, ¿no? Estamos con Alfredo Jocelyn Holt. Un peligro muy grande que es el semiculto. Que fue el que creó el nazismo, digamos, y el fascismo. El semiculto, la persona que ha leído 4 libros y pontifica. El que no ha leído ningún libro, ya no, lo mejor. Pero el que ha leído 20 libros está bien, pero el que ha leído 4 libros y que cree que es por depositar la verdad y que cree que hay conspiración y que en el fondo los hombres vienen de Marte y todo ese tipo de cosas, que el nazismo se implementó ahí, empieza esta especie de semicultura. Entonces, el tema que la primera respuesta es que ¿por qué se horrorizan por los muertos de París y no se horrorizan por los muertos del Líbano y por los muertos? Y lo que leí yo, un reportaje de un tipo del Washington Post diciendo, oye, los muertos del Líbano fueron publicados en portada del diario, fueron reporteados, pero nadie los leyó porque a nadie le interesaba. Y el mismo tipo que dice ¿por qué no lee? ¿Por qué no hace? No le interesaba tampoco. Le interesa solo cuando ve lo de Francia, le interesa pensar, le interesa sentir que lo de Francia no le afecta. Pero yo creo que acá, ¿dónde está un alma perversa que trata de pensar en no sufrir? Acá uno se puede encontrar de verdad de frente con lo que pueden ser los peligros de lo políticamente correcto, además. Así es. Que tiene que ver con la velocidad de reacción y con la velocidad del deseo de ser bueno, en vez de revisar el mal en uno mismo. Exacto, es mucho más productivo que encontrar inmediatamente la complicidad con lo virtuoso, porque en ese mismo momento se produce una ola que puede ser criminal. O sea, los buenos en conjunto, los buenos e irreflexivos pueden llegar a matar movidos por su sentimiento de bondad. Claro, o sea, y en situaciones de íntima convivencia. Sabemos porque las guerras civiles son las guerras fraternales, fratricidas, son las peores. Y entonces es una mezcla de no saber jugar con el cariño y el amor. Entonces a veces se confunden ahí. Uno de los primeros voceros de ISIS que tenemos recuerdo, uno de los primeros que habló en televisión, era chileno, era un guatón chileno. ¿Qué tenía que hacer ese guatón ahí? ¿Quién? Un guatón, ¿te acuerdas? Un guatón con barba que habló y que empezó a hablar y a dar lecciones sobre, o sea, el poder que tienen chilenos para meterse en no, pero también ocurrió con estos ingleses. Yo los veo en Canadá son nacionalistas canadienses, quebecuá. En Barcelona son nacionalistas barceloneses. O sea, el chileno y el fanatismo que lo incumbe el nacionalismo es una perversión. Te preguntaba al comienzo por la fe. Y te lo vuelvo ahora. Las batallas de la fe, las guerras religiosas, ¿se reducen al monoteísmo? Eso también es otra. O las encontramos en otras creencias. Porque aquí hay algo que arranca con Abraham, pareciera. Sí, los politeísmos suelen ser mucho más tolerantes. De igual manera que, por ejemplo, los imperios. No estoy hablando del imperialismo, los imperios tienen una extraordinaria capacidad de mezclar nacionalidades, mezclar religiones, y mezclar y convivir. Son estructuras que deberíamos estar repensándolas mucho más. Claro, porque aquí y también el elemento politeísta. Porque aquí cuando pensamos en estas violencias religiosas, son todas religiones que provienen de un mismo núcleo. Y son todas excluyentes. Que paradójicamente... no paradójicamente, es el lugar en el que está hoy día todo aconteciendo. Esas son las que llevan adelante, parece,
proyectos invasores, con muchas más... No, y ¿cómo se llama? Las declaraciones que hace los portavoces del ISI sostienen que, ¿cómo se llama?, de que están defendiéndose de una cruzada. Y por lo tanto, pero la historia, por supuesto que las cruzadas son terribles y estos son parte de nuestra historia, pero también las cruzadas, hay una reacción desde el mismo Occidente frente a las cruzadas. Ha habido mucha agua bajo el puente y eso no pareciera tomarse en consideración. El Occidente de hoy sabe que la cruzada no correspondía. Por supuesto. Pero las cruzadas eran contra una cruzada. En esta discusión sobre cuánta religión, cuánta política, ¿se puede diferenciar en este caso? A mí tú lo has dicho mucho que no tiene que ver con política. Yo creo que están solo interés económico, dice Rafa. Yo creo que están equivocados. Yo creo que están centralmente equivocados porque yo encuentro que Adonis es un poeta muy importante sirio. Tiene una entrevista maravillosa de hoy día en el diario El País. Yo pensé que estaba hablando de mí. No. Adonis. Y este poeta sirio que está exiliado en París dice: el problema árabe es no haber separado la religión y la política. Dice, el gran, que yo creo que están juntos, es verdad, pero aquí yo creo que está bajo la mentira de un paraguas religioso. No, entonces está haciendo un horror. El Islam es inseparable de las dos cosas. El Islam es una religión básicamente política. En los monoteísmos en general. El cristianismo tiene un Estado. El cristianismo tiene en su constitución una frase que dice: lo que del César es lo del César y lo de Dios es lo de Dios. Así que si usted me dice, si usted me discute en algo que no es discutible, bueno, también hay separación de espada y cómo se llama, la separación entre el Papa también, pero se les confunde también. Bueno, por supuesto que se confunde, pero está escrito. No me vengan con el cosas. Santo Oficio y la Inquisición no precisamente no separaron las dos. Pero estáis contradiciendo la historia, los datos reales de la historia. Si los reinos cristianos fueron, o sea, vivimos buena parte de nuestra civilización con eso. Si existen los reyes católicos. Te digo, Pato, para explicar algo, que esa separación entre el Estado y la religión. ¿Y cómo llegaron los españoles a América? La separación déjame terminar. La separación entre el Estado y la religión solo ha sido posible en una religión de todas las que yo conozco. ¿Cuál? La cristiana. Porque ¿dónde estás diciendo eso? Porque está escrito. Somos muchos los historiadores aquí, todos tenemos la capacidad de hablar, pues pertenecemos toda la cultura occidental. No, yo creo que hay si no fuera por la distancia de los excesos que cometió la fe cristiana y católica y también protestante después de la Reforma, no habríamos tenido Ilustración, no habríamos tenido eso que hoy día espanta a gente proveniente de otras culturas, pero que sí comparten esa noción de exclusividad de la fe, y entonces están atacando, ¿cómo se llama?, a la idea de, ¿cómo se llama?, de ilustración, de raza. Hay un artículo en El País hoy día, en la mañana, en la cual decía por qué Francia es el objeto de esto, y una de las explicación que se da es porque es la encarnación de ciertos principios universales. Solo una cosa, un dato. Que yo no niego lo exceso, no niego el poder de la Iglesia y el poder de la religión, pero lo que estoy diciendo es que la ilustración fue posible en Europa y no en otras partes, ni siquiera ni en la India ni en ninguna otra parte, porque dentro de la misma fe, la misma doctrina central del cristianismo existe la posibilidad de separación, porque San Pablo así lo hizo, así lo dijo. La ilustración no puede suceder en el Islam. Esta cosa de querer. El antiesclavismo no puede existir donde no haya esclavismo. No puede existir en el Islam, porque en el Corán no existe la posibilidad de separar el Estado de la religión. No existe en el Corán. No es que la práctica católica. No, o sea, es admisible. El punto tuyo, como se ha planteado y como se llama, de que es decir, es cuánto nosotros podemos rescatar del mismo cristianismo en su pluralidad, porque después de todo el cristianismo tiene esta característica de pluralidad. Desde el momento, por ejemplo, frente a la tradición hebraica de que solamente el pueblo elegido es el que se salva, el cristianismo ofrece una salvación universal. Claro. Eso no es menor. Y eso es un cambio revolucionario. Es un cambio revolucionario, por supuesto, y no es menor. Pero el punto es de, ¿cómo se llama?, que dice Pato, no es menor tampoco, y es que los monoteísmos tienen una noción de exclusividad. Es decir, de que que hay un solo sol y un solo universo. Y ahí entonces,
cuando nosotros nos empezamos a dar cuenta que aparecen personas como Giordano Bruno que dicen, pero hay múltiples soles y hay múltiples sistemas, y por lo tanto eso cambia completamente. Pero ese personaje, Giordano Bruno, justamente por ideas de esta naturaleza, terminó siendo, ¿cómo se llama?, puesto en la hoguera. Hay un solo Dios y hay un solo universo, pero ese solo Dios dice, no matarás. Pero es el único Dios que yo conozco que dice, no matarás. Pero dice otra cosa. Amarás a Dios por sobre todas las cosas. Bueno, por supuesto, es que lo que pasa es que ahí está el germen. O sea, ahí es donde yo veo, yo por lo menos noto el germen, así como, bueno, ahora estoy un poco de eso, pero eso ando dándole vuelta. Así como en el sacrificio de Isaac, en la historia bíblica de Abraham, del sacrificio de Isaac, está de alguna manera la matriz del fanatismo. O sea, si tú le... Después Mahoma, repitiendo un poco en la enseñanza de Isaac, dice, que tú no tienes fe hasta que no ames a Dios más que a tu padre, a tu hijo y a toda la humanidad. Pato, ese mensaje. El sacrificio de Isaac tiene una explicación histórica que me lo explicó un jesuita a continuación. Antes se sacrificaban seres humanos de manera continua y cotidiana, y es cuestión de ver a los aztecas y los mayas para darse cuenta que eso... Bueno, pero Cristo se ofrece como el último sacrificio que pone fin a todos los sacrificios humanos. Entonces, la historia del sacrificio a Isaac es una forma de que tuvieron los judíos de decir, nosotros ya no sacrificaremos nunca más seres humanos porque Dios ya renunció a esa forma. Estamos hablando hace 4.000 años. Las otras religiones sacrifican seres humanos. El pasaje bíblico dice otra cosa, además. Pero Pato y Rafa, pero el pasaje bíblico dice, cuando iba a sacrificarlo, dice, y Dios se satisfizo por la obediencia de Abraham. Por supuesto. Sí. Pero qué importante que podamos discutir de esta manera. Esta es la clave. Y por cierto, ¿cómo se llama? Esto lo debería llevarlo a uno, ¿cómo se llama? A revisar y ¿cómo se llama? Y volver a estos temas y ¿cómo se llama? Examinarlo. Pero estas cosas no se pueden resolver con balazo. No, por supuesto no. Es justamente eso lo que nos puede ocurrir. Que pueden coexistir estas visiones de mundo y podemos discutirlas sin que lleve a la anulación del otro en cuanto a encarnación de del mal. Yo creo que, claro, mira hoy día Europa, mira Oriente, pero yo me pregunto y lo traigo hacia América. ¿En base a qué en México hay 100.000 muertos? ¿En base a qué en El Salvador hay una guerrilla? ¿En base a qué en Guatemala? Pero hay un dato, Claudia, que es muy importante. Pensando en religión y política. Hay un dato muy importante, como se llama, en América concretamente, y es que la vida vale muy poco. Y eso es terrible. La vida vale muy poco. Este es un continente muy sangriento. Creo que es el más violento, ¿no? Sí. Es de los más violentos. Bueno, no sé. Ahora. Pero el con más muerte. Claro. Y cómo se llama, y porque el impacto, no solamente por muerte violenta, sino que también por efectos violentos. Toda la discusión si hay genocidio o no hay genocidio en la conquista de América. Es decir, también el impacto, porque como era un continente insular y vulnerable a otras enfermedades, además moría la gente en cantidades siderales. No es que uno les deseara la muerte, sino que se morían por enfermedades y demás. Entonces, esto es un pueblo muy, ¿cómo se llama? Un continente muy, en que la vida vale poco. Y en el caso mexicano en particular, hay un culto a la muerte anterior en las sociedades. También lo hay ahora inicia ahora, le decía un mujadín, la otra vez lo leía, una frase que estaba estupenda, le decía a un occidental, no me acuerdo exactamente la circunstancia, le decía, lo que pasa es que ustedes aman la vida, nosotros amamos la muerte. Pero lo dijo Florán, lo dijo, que viven en eso, porque no tienen ninguna esperanza en esta vida, sino que en función de las 72 vírgenes, ¿no? Hay algo que atormenta a Rafa. No sé qué Pato va a estar de acuerdo conmigo en esto. Hay algo en común entre Guatemala, México y no sé qué, y ISIS. Que no es Dios ni la religión, sino que es el dinero, el petróleo en un caso y la droga en otro. Si ahí está el centro, y como nadie quiere hablar de ese tema, pues entonces dicen, no, que Dios. Bueno, Dios. Rafa, yo creo que muere por Dios, hay gente que muere por lo alto, hay gente que muere por yo creo que tiene. Pero Rafa, los ataques de Francia, los ataques terroristas de Francia, ¿qué tienen que ver con el petróleo? Todo que explícamelo. Pero Rafa, el problema con tu análisis es de que, ¿cómo se llama? Que tú no admites que puede ser un factor, pero no necesariamente el único, ¿me entiendes? Que es una especie de cazuela esto, más que como se llama. De hecho, lo que es interesante es que no podemos separar, es que la fe
las historias de la fe se vinculan con el poder constantemente. Y lo que pasa es que deambulan a distintos niveles. La fe puede ser un muy buen negocio. O sea, sabemos que lo ha sido. Sí. Claro, pero los problemas entre los chiíes y los suníes... Porque venden salvación. Pero porque es una manera los mercaderes. Los problemas de los chiíes, manera de capturar almas. Los problemas de los chiíes y los suníes llevan miles de años. Y con sangre, pero con un poquito de sangre. Esto que se transformó en una sangría es porque llegó el neoliberalismo y se acabó cualquier tipo de equilibrio moral, digamos, entre dos imperios que por lo menos se neutralizaban, el americano y el eso es muy interesante. Fui a ver. Destruyó los dos bloques y quedaron todos estos países huérfanos de nada, libres de sí mismos. Y lo o sea, ¿qué tragedia es la nuestra? Que nosotros tenemos estos ISIS que van a matar a París y que nosotros les compramos petróleo a esos mismos. Y esos mismos son los franceses, los europeos, nosotros mismos alimentamos sus armas. Porque necesitamos el petróleo, porque somos adictos, son nuestros dealers. Y el dealer hace lo que quiere con sus pacientes. El problema es ese. El problema es que somos una tesis muy provocadora y como se llama, y es muy lúcida. Y como se llama, y de alguna manera lo complejiza. Pero que a mí me parece muy lúcido de tu punto es que no relativiza, es decir, complejiza. Pero lo que me llama la atención es la relativización que hay. Y es una cosa, como se llama, es un simplismo. Y que hay que seguir estudiando más y profundizando. Está el tema del neoliberalismo. Fui a ver el documental sobre los Chicago Boys. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció? Me pareció que era sesgado y me pareció que los Chicago Boys que entrevistaban no ayudaban en nada al sesgo en su contra. Como que confirmaban. Colaboraban para la película. Y la otra cosa que me llamó la atención en particular es de que en ningún momento se menciona la palabra capitalismo. Es una cosa, todo es modelo, es neoliberal, pero no, ¿cómo se llama? No es capitalismo. El capitalismo tiene una extraordinaria capacidad, como se llama, para renovarse. Claro. El neoliberalismo evidentemente puede ser una herejía, y dos, está haciendo agua. Otra cosa es que exista una alternativa. Yo creo que no existe otra alternativa al neoliberalismo. Y ese es uno de los problemas que tenemos. ¿El neoliberalismo tú dirías que tampoco, no? No, pero porque el capitalismo no podría más bien... No, el capitalismo se va a renovar. El capitalismo se va a tener que volver de alguna manera. Entonces, eso es curioso. Y ahí efectivamente hay variantes del neoliberalismo, y la hemos sufrido en Chile muy fuertemente, que tienen esta idea de fe única, de fanatismo. El fundamentalismo, fanatismo que está presente en la religión, que puede estar presente en la religión, puede no estar, pero puede estar presente, que está presente en el nacionalismo, que está presente ciertamente en el terrorismo, en los procesos de radicalización ideológica, política, etcétera. Es una cosa de nuestros días que creíamos que nosotros habríamos superado y no. Cuando la fe pasa de lo individual a lo colectivo es muy jodido. Eso en general. También eso y cuando pensamos en las personas en función. Hay una tendencia hoy día a hablar en términos de colectivos, pero a la hora de los cubos, esos 100 y tantas personas son individuos muy significativos, cada uno, y implica una irradiación de relaciones humanas. Sí, pero eso tiene un precio. Claro. Esas dos mamás, la mamá con la hija, las chilenas, ¿cómo se llama? Chilena, y con el niño de 4 años. 5. ¿no? 5 años. El niño milagro le llaman. Es decir, ¿cómo ese niño está en shock? Ayer hablaban los abuelos y decían que era un niño que está muy afectado. Pero a su vez seguramente fueron protegidas por su madre, ¿cómo se llama? Pero lo que impera hoy día, ¿tu juicio es lo colectivo o lo individual? Yo tengo la impresión de que lo que no hay es lo colectivo. Yo creo que una nostalgia por lo colectivo. Y lo que tiene el estado dinámico es que yo creo que va, comillas, a lo colectivo, o funciona bajo la droga de lo colectivo. Usa nostalgia para exactamente. Y ellos no ven personas, ven ven hombres blancos y no son tan blancos, ¿no? Y ven a un saco, ven claro, es un hombre, es una tipología. Cuando uno ve el video, qué jóvenes todos. Me llama mucho la atención. O qué viejos somos nosotros, quizás. O jóvenes de 20, o sea, 20 y tantos Claudia, años. o qué viejos son en un proceso que empezó muy temprano. Claro. Este hermano del autor intelectual sindicado. El más buscado. Claro, que tiene que habría reclutado a su hermano de 13 años. Si tú comienzas a los 13 años, cuando llegas a los 27 ya tienes varios doctorados. Yo lo que veo es que la ansia de un proyecto común, la ansia de una fe colectiva es tan grande y tan maravillosa como peligrosa es cuando empieza a andar. O sea,
efectivamente es una ambición, es un deseo, nos reúne como hermanos, no sé cuánto, pero échala a andar, y en esos momentos los peligros son tan grandes. Y esto lo hemos visto con todas las ideologías redentoristas y todas las cosas. Y las consecuencias que vamos a tener que sufrir, porque después de todo, se van a levantar barreras, Europa se va a cerrar probablemente, los servicios de seguridad van a ser, cada vez los alumnos. Yo les planteaba a mis alumnos ayer en Derecho de que si pasaban a decir este tipo de cosas en las redes sociales y que al mismo tiempo y se declaraba y entráramos en una situación bélica mundial, como está planteando por lo menos el presidente Hollande, esas personas aquí en Chile van a estar fichadas. Traidores. Van a estar fichadas. Nosotros estamos ubicados en un lugar del mundo en que pertenecemos a uno de los bandos. Nos guste o no nos guste. Pero hay que tomarlo en consideración. Y por lo tanto, si entramos a un esquema de seguridad extrema, nosotros no nos vamos a salvar tan fácilmente. Este es un mundo muy interconectado. Pero el problema es que, claro, yo estoy de acuerdo con Pato que la ideología y la fe colectiva son peligrosas, pero tampoco uno le puede quitar a la gente eso, porque, y a uno tampoco, porque si no, durante 20 años le dijimos que no tuvieran ninguna fe en ninguna ideología y que fueran solo individuos y que cada uno se rascara con su propia uña y eso es. Pero hay una cosa intermedia, pues. Por eso te digo, no tiene porque ir de un extremo al otro. Por eso Robespierre, de manera totalmente lúcida, le dijo a Fouché y a todos los ateos extremos de la Revolución Francesa: no sigamos con esta tonterita, inventémonos un dios republicano, el ser supremo, inventémonos un dios. El árbol de la libertad, el culto de la razón. Claro, un dios que podamos controlar. Le fue mal, ¿no? A su Dios le fue como la pelota y lo cortaron la cabeza. Pero evidentemente tenemos que... Es que las religiones laicas son muy lamentables. Pero hay que crear... Es como el registro civil, las ceremonias de matrimonio en el registro civil. Si es que se debería hacer antes. Yo creo que el mayor logro de la Ilustración fue justamente, y Voltaire y Rousseau fueron muy claros eso, no oponerse a la religión, sino que infiltrarla y obligarla a renovarse, a cambiar y a ilustrarse, digamos. Y eso es lo que todavía no hemos logrado hacer con el Corán, porque el Corán lo impide en su letra. Es más difícil hacerlo con el Corán. El logro fue sacar a la religión del Corán. Tenemos que ir cerrando. Para que existan las religiones tranquilas y apaciblemente en el lugar que les corresponde. Son las 9:06 de la mañana. El siglo XIX decía que las religiones tendrían que ser en el culto privado. Yo soy bastante más íntimo. 9:06. Alfredo Jocelyn Hall, un gustazo como siempre, un honor. A ustedes. ¿Cómo le dio tu libro? Porque el día que se agotó. ¿Viste? No, se agotó, pero se está reponiendo. Pero síganlo buscando. Chao. Tengan fe en eso. Chao. Desde Cero fue presentado por All New Mazda 2. Desafía lo convencional. Posgrados U Mayor. Cuando te especializas, creces. Corbanca, un banco que se mueve contigo. Full Visión. Tus ojos, nuestro compromiso. En Cero son las 9:07.